Bueno, hermanos, hoy voy a comenzar a hablar de algo que nunca he hablado y que casi no se habla en las iglesias. Pero antes de que le diga el tema, por favor no se adelante y ya me voy porque van a hablar de eso y espérese un poquito porque es de suma importancia de lo que vamos a estar hablando en este día o en estos días. Hoy voy a hablar acerca de la política. Ándele ya. Yo no vine aquí a escuchar política, yo vine aquí a escuchar palabra de Dios. Ya puedo escuchar a algunas personas que dicen eso, ¿no? Pero bueno, hermanos, si estudiamos cuidadosamente la escritura, la Biblia, nos vamos a dar cuenta que la política está ahí desde Génesis hasta Apocalipsis. Pues muchas personas no se dan cuenta de eso porque ignoran la Biblia, no leen o simple y sencillamente no les interesa, no les importa. Pero la política, el gobierno, tanto de Dios como de las naciones, usted lo puede ver desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sí, mis hermanos? Entonces vamos a estar hablando. Yo estaba buscando la definición de lo que es la política y fíjese lo que me encontré. Dice: política es la actividad no solamente de los gobernantes, sino de un ciudadano. Y escuche, la política es la actividad de un ciudadano para ayudar y para servir su país, su comunidad y su prójimo. Entonces, bajo esta definición, hermanos, pues Jesús era un político. No me eche piedras todavía, ¿eh? ¿Por qué? Porque la misión de Jesús era servir, era ayudar al pueblo, a la gente, tanto a sus amigos como a sus enemigos. Y los apóstoles y los cristianos, todos, su meta en esta vida, de acuerdo al cristianismo, era ayudar y bendecir. Entonces, por ese lado, pues sí somos políticos, o deberíamos de ser políticos. Busque la definición y usted va a encontrar que así es. Ahora, muchos dicen, bueno, antes de decirle esto, ese es el lema que lo que vamos a estar hablando, no el lema, el tópico principal, que es la política. Pero el tema de esta mañana, y no se me vaya a salir, está más interesante todavía el tema de esta mañana. El tema es con signos de interrogación. A ver si me escuchan por allá los que están sentados por allá. ¿Sí se escucha bien por la bocina? Sí. Ok. El tema de esta mañana es así como una pregunta, con signos de interrogación. ¿Por quién debo votar? Está más interesante todavía, ¿no? Entonces, pregúntele al que está a su lado. Y yo no vine a decirle a usted por quién vote en estas elecciones que vienen ya en noviembre 5. Yo no te voy a decir por quién votes, pero vamos a contestar esta pregunta. ¿Cómo está eso, pastor? Pues ahorita lo vamos a ver. Entonces, pregúntale al que está a tu lado, ¿por quién debo votar? Pero no le conteste el otro, Bueno. La política y la religión, óigame, la gente no se pone de acuerdo. Y de eso vamos a hablar hoy. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, ¿en dónde dice, pastor, que tengo que votar ahí en la Biblia? Porque si no está en la Biblia, entonces ni me hable de eso. Bueno, yo te voy a decir en dónde dice la Biblia que tienes que votar. ¿Están listos?
en el mismo capítulo, en el mismo libro y el mismo capítulo donde dice que no tienes que manejar 100 miles per hour. En el mismo libro y el mismo capítulo donde dice que no tienes que manejar a 100 millas por hora. En ese mismo capítulo es donde dice que tienes que ir a votar. Les pregunto, ¿dónde dice que no tienes que manejar a 100 millas por hora? ¿Dónde dice? En la Biblia de la DMV dice, usted no va a encontrar un versículo que te diga no manejes a 100 miles per hour. No lo vas a encontrar. ¿O sí? Entonces, si yo les digo aquí, hermanos, ustedes no tienen que manejar, me va a decir, no hable de eso porque no está en la Biblia. No, hermanos, hay algo que se llama principios y mandamientos en la Biblia, y dice que hay que obedecer a nuestros gobernantes, las leyes. Pues ahí entra eso. ¿Dónde dice en la Biblia que no tienes que fumarte un cigarro? A ver, dígame alguien, ¿dónde dice que no tienes que fumarte un cigarro? ¿Dónde dice que no tienes que fumarte un cigarro de marihuana? ¿O dónde dice que no tienes que inyectarte heroína? ¿Dónde dice? Específicamente no lo va a encontrar en la Biblia, pero hay principios que nos llevan a entender. Pablo dice que nosotros somos el templo de Dios o del Espíritu Santo y que no debemos hacer nada que dañe a nuestro cuerpo. Y eso no solamente va para la marihuana y para la cocaína y para el alcohol, también va para las pupusas, y las patas de puerco embarradas con vinagre. Porque un hermano decía, y usó la palabra correcta, los hermanos de la iglesia no toman y no fuman, pero ¿cómo tragan? Y ahí la Biblia sí dice directamente que no seamos, ¿cómo dice que no? ¿Cómo dice cuando que no comamos de más? Que no somos glotones, ¿verdad? Entonces, hermano, esa es una pregunta infantil. ¿Dónde dice que tengo que votar? Bueno, ahorita lo vamos a contestar con la Biblia. Entonces, la pregunta a responder en esta mañana es: ¿por quién debo de votar? Si puede, porque acuérdese que solamente los que tienen papeles legales son los que, y los que todavía no han recibido sus documentos legales, pues ore para que para las próximas usted pueda también votar como un buen hijo de Dios y un buen ciudadano. ¿Ok? ¿Por quién debo de votar? Bueno, antes de contestar esa pregunta, primero quiero hacer algunas observaciones. Primeramente, en cuanto al gobierno y a nuestras autoridades. En primer lugar, la Biblia nos enseña que nosotros debemos respetar, honrar y obedecer a nuestras autoridades. Eso es lo que la Biblia enseña claramente. Para ello vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Primera de Pedro 2:13. Dígame cuando lo tenga. A ver si no salen unos bien enojados. Pero bueno, les vamos a predicar la palabra de Dios, no ideas del hombre, sino la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro a los hermanos de ese tiempo, Primera de Pedro 2:13, por causa del Señor, someteos. ¿Qué quiere decir eso de someteos? Ponte bajo la orden de las autoridades que Dios ha puesto sobre tu vida. Y aquí no solamente está hablando del gobierno, o sea, de los presidentes, de los ministros, de los reyes, sino que también está hablando en la escuela. Te tienes que someter a tus maestros, no ser un estudiante rezongón y caprichoso. En el trabajo
te tienes que someter a tu jefe, aunque sea un sangrón e injusto, ¿sí? En la casa, esposas se tienen que someter a su marido. Y ahí sí dijeron amén, bien fuerte. Y así debe de ser, ¿verdad? Y así sucesivamente. En la calle nos tenemos que someter a la policía, etcétera, etcétera. Entonces, ¿está bien claro eso? Y aquí da la razón. Por causa del Señor. Porque Dios así lo quiere. Porque Dios así lo decidió. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana. Toda. Ya sean instituciones injustas o justas. Y ahorita lo vamos a ver. Ya sea al rey. Ahorita ya no se usa mucho eso. Pero al presidente, la vicepresidente, etcétera, etcétera. Como a superior. 14. Y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y el versículo 17 dice: honrad a todos. ¿A cuántos? Amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey o al presidente, aunque esté viejito y ya no tenga la memoria muy bien. Hay que obedecerlos, hay que respetarlos. A los jefes del trabajo, en el 18, criados, o otras versiones dicen empleados, estén sujetos. Y ya se los dije, pero se los voy a decir. Sujetos, no con sus jetas, algo así, ¿verdad? Con todo respeto a vuestros amos. Fíjese, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Cuántos de aquí tienen jefes en el trabajo que son difíciles de soportar? ¿Cuántos tienen alguna persona que, aún si yo como su pastor soy difícil de soportar? Dice que tenemos que estar sujetos y respetar no solamente a los que te caen bien, sino a los malos y a los injustos. Y nadie dice amén ahí. Pero esta no es palabra de Rubén ni de hombre, es palabra de Dios. ¿Sí o no, hermanos? 19. Porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Y así sucesivamente, hermanos, podemos seguir leyendo. Y acuérdense que cuando Pedro escribió estos versículos, el gobierno de ese entonces eran unos tiranos, eran unos comunistas. El comunismo no se inventó hace algunos años atrás, no, eso está desde... Mataban a los cristianos, a los que confesaban a Jesús como Señor. Era una ofensa para el gobierno, porque acuérdense que en aquellos tiempos el único y absoluto Señor, Kurios en griego, era César, era el emperador César. Y cualquiera que se levantara y dijera que tenía otro Señor, lo mataban. Por eso en aquellos tiempos, el que aceptaba a Jesús como Señor no era como hoy, que vienen al altar las personas y dicen: yo te acepto, Jesús, como Señor,
pero regresan a la casa y siguen igual de borrachos. Y regresan a la casa y siguen igual de golpeadores, vayan a golpear a su esposa. Y siguen igual de adúlteros. Y siguen igual de mal hablados. Pero según ellos ya son salvos porque según aceptaron a Jesús como Señor. No, la prueba de que de veras tú veniste a Cristo y fuiste salvo es que tu vida experimentó un cambio y ya no eres el mismo, ya no hablas de la misma manera y ya no haces las mismas cosas que hacías antes de venir a Cristo. Pero si tú según aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, pero no has cambiado, te estás engañando a ti mismo. Y si viene Cristo, ni sueñes que te vas a ir con Él. Y a lo mejor ni siquiera eres salvo. No estás engañando a Dios, te estás engañando a ti mismo. Pues en estos tiempos, cuando la gente decía que Jesús era Señor, ellos they meant it. Era, ¿cómo se decía they meant it en español? ¿No saben, hermanos? Ni yo. Pero bueno, ellos cuando lo aceptaban de veras porque sabían que los iban a matar. Y este gobierno de los tiempos de Pedro echaba a los cristianos a los leones. Los quemaban vivos. Les cortaban el cuello, perdón. Pescuezo es para animales. Cuello es para el ser humano, el hombre. Los degollaban, les cortaban el cuello, los mataban. Y Pedro dice: sométanse al emperador, sométanse a las autoridades. ¿Cómo no nos podemos someter a Biden y a Kamala? Nadie dijo amén. Todos se quedaron callados. Bueno, ese no es el único versículo que habla, hermanos, de que tenemos que obedecer las autoridades. Pero por cuestión del tiempo le voy a pedir que lo escriba y después lo estudie en su casa. Romanos capítulo 13, del versículo 1 en adelante, nos habla bastante acerca de cómo nosotros tenemos que obedecer, honrar y someternos a las autoridades. Porque las autoridades que hay fueron puestas por Dios y no por el hombre. ¿Está bien, hermanos? Ahora surge la pregunta: entonces quiere decir, pastor, que si tengo que obedecer a mis autoridades y tengo que respetarlos, entonces tengo que hacer todo lo que digan. No, porque hay un gobierno más alto que el gobierno humano. Estamos hablando de nuestro Señor, Cristo Jesús, de Dios. Y los apóstoles fueron bien claros y ellos dijeron que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si el gobierno aprobó el aborto, bueno, pues ya aprobaron el aborto. Pero yo te pregunto, el gobierno ha aprobado el aborto, pero Dios jamás ha aprobado el aborto o la muerte de los niños en el vientre de una madre. Entonces allí, ¿a quién hay que obedecer? Respeto mucho a mi gobierno, honro mucho a mi gobierno, pero antes que mi gobierno está una autoridad más alta a la cual yo tengo que rendir cuentas, y es mi Señor Jesucristo. Y la Constitución, porque esto tiene que ver con política también. Nosotros salimos de un reino, del reino de las tinieblas, del reino del pecado y de la oscuridad, donde el rey era el diablo. Pero cuando venimos a Cristo, salimos de este reino de la oscuridad y entramos al reino de la luz admirable de Cristo Jesús. Y en ese reino tenemos un rey, su nombre es Cristo Jesús.
Y así como los gobernantes de este mundo tienen leyes, tienen la constitución, nosotros también tenemos la constitución escrita por el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y cuál es esa constitución? La Biblia, la palabra de Dios. Y cada creyente que es ciudadano del reino de Dios tiene que, antes que las leyes humanas y los gobiernos de este mundo, tenemos que ir a la constitución del reino, que es la palabra de Dios, y ver cuáles son las leyes del rey y obedecerlas antes que las leyes de este mundo. Entonces, si las leyes de este mundo te están diciendo, mami, tú estás embarazada y tienes 5 meses, 6 meses, puedes ir y matar ese bebé, abortar ese bebé. Ese es el reino de las tinieblas, ese es el reino del diablo. Pero ahora nosotros estamos en el reino de Cristo Jesús. Entonces ahí sí tenemos el derecho y el privilegio de desobedecer a esas leyes y esos gobiernos. ¿Sí vamos claros? ¿Estamos claros, hermanos? ¿O nos regresamos? Bueno, podemos dar más ejemplos, pero sigamos adelante por causa del tiempo. No solamente tenemos que respetar, honrar y obedecer a nuestros gobernantes, sino que la Biblia dice claramente que Dios nos ha dado la responsabilidad de orar y de interceder por ellos. Segunda de Timoteo, vamos todos a segunda de Timoteo, hermanos. Hermanos, se me fue la mente así, no apunté el versículo. ¿Se recuerdan ustedes donde dice, quiero que oren por las autoridades? Capítulo 2. Gracias, hermana. ¿Qué versículo? ¿Qué versículo, hermanos? Primera de Timoteo 2:2, sí, cierto. Tenía segunda de Timoteo, dice, no, este no es, pero yo sí, es Timoteo. Y como me tienen bien nervioso aquí y todos se me están quedando viendo, pues se me quedó la mente en blanco. Y dije, bueno, pero les iba a decir, no lo vamos a leer porque se me olvidó, pero les prometo que ahí está. Déjeme echarle un trago a esto a ver si se me quita lo nervioso. Dice Primera de Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. 2, y por los reyes, ahí está, por los reyes y por todos los que están en eminencia o en autoridad. ¿Y de qué me sirve orar por los gobernantes? Y de todas maneras no cambia nada. No, sí cambia. La Biblia no falla. Si nosotros oramos,
A lo mejor ellos no cambian, pero las circunstancias para nosotros sí cambian. Porque dice aquí que cuando oramos tenemos que orar para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, tú tienes el derecho a no estar de acuerdo en algunas políticas de tus gobernadores, pero eso no quita de que tú tienes que doblar tus rodillas y orar por tu presidente, orar por tu gobernador Newsom de aquí de California, aunque no estés de acuerdo, orar que Dios le abra la cabeza, perdón, la mente, el cerebro, no que se la abra así, que Dios le dé sabiduría. Pero si ellos no cambian, hay una promesa para los que oran. Dice que vas a vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Un día escuché a mi papá predicar de este versículo y dijo: yo oro todos los días por mi presidente y los gobernadores de México. Y no cambia la cosa, hay mucho crimen. Está ¿cómo se llaman los que andan ahorita en México? Se me escapa la palabra. Los sicarios, los que andan con las drogas, ¿cómo se llama? Los narcos, los carteles, no cambia. A cada ratito se escucha que en Michoacán, en Sinaloa, en Jalisco, que amanecen colgados, que los matan, que los torturan, y mucha gente tiene miedo de ir a México. Y dice mi papá: yo oro, la cosa no ha cambiado, pero yo vivo quieta y reposadamente, sin temor.